Esto pasó hace como 3 meses, pero todavía me despierto a veces pensando que fue una pesadilla. Vivo en un departamento pequeño en Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez. Es un edificio tranquilo, de esos donde todos se saludan en el pasillo y nadie se mete con nadie, hasta que llegó la señora de las plantas. Por cierto, si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal. Subimos contenido nuevo todos los días. La señora de las plantas, como le digo yo, se llama Sandra. Tendrá unos 55 años, divorciada, porque ella misma lo cuenta sin que se lo preguntes, y se mudó al departamento frente al mío. Desde el primer día, noté que tenía una obsesión con las plantas. O sea, no es que tuviera 2 o 3 macetas, tenía una jungla. Colgando del techo, pegadas a la pared, en la barandilla del pasillo común. Hasta en las escaleras puso unas. No tengo nada en contra de la botánica, ¿ok? Pero el problema empezó cuando empezó a usar el pasillo compartido como si fuera su jardín privado. Un día me tropecé con una maceta que puso justo frente a mi puerta. Me raspé horrible la rodilla. Fui a tocarle para decirle algo amable, algo tipo, oye, ¿será posible mover esta maceta? Y me abre la puerta con una sonrisa de loca tipo Joker y me dice, ay, tú debes ser Leo. El chico del 204. Me encanta tu puerta, tiene una energía preciosa. Pero esa esquina está muy triste, por eso le puse una plantita para alegrarla. ¿Una plantita? Era una maldita maceta de barro del tamaño de un niño de 5 años. Le expliqué, con calma, que no podía poner cosas justo frente a mi puerta porque es zona de paso y ya sabes, peligroso. Y ella me dice, ay, pero tú estás joven, ¿cómo te vas a tropezar? Si eso le pasa a un viejito, sí, pero tú. Así nomás. Como si fuera mi culpa tener rodillas funcionales. Pensé que eso era todo. Que después de mi reclamo, iba a mover sus cosas o mínimo pensarlo 2 veces. Spoiler, no lo hizo. La semana siguiente había más macetas. Una encima del medidor de gas, ¿no es eso ilegal? Otra colgando del techo con un hilito tan delgado que cualquier viento fuerte y adiós planta, directo a la cabeza de alguien. Fui otra vez a hablar con ella, esta vez con un poco menos de paciencia, y le dije, mira, Sandra, en serio esto ya es un riesgo. Si no quitas eso, voy a tener que hablar con el administrador. Y me contesta, con voz toda ofendida. ¿Me estás amenazando, Leonardo? Porque a mí nadie me amenaza. Yo soy hija de militar. ¿Eh? A mí me enseñaron a luchar. ¿Luchar? Señora, solo le pedí que moviera sus bugambilias. Esa noche, alguien me tiró tierra en la alfombra frente a mi puerta. Al día siguiente, apareció una nota escrita a mano que decía, los que destruyen la naturaleza, tarde o temprano la pagan. Firmado con una hoja seca. No estoy bromeando. Y ahí fue cuando decidí que esto ya no era solo un problema de jardinería. Era una guerra. Esa mañana, después de encontrar la nota amenazante decorada con una hoja seca, de verdad, como si fuera una escena eliminada de El Aro versión ecológica, fui directo con el administrador del edificio, el buen don Rubén. Es un señor como de 60 años, que siempre está leyendo el periódico en la entrada como si nada lo perturbara. Le conté todo lo que había pasado, las macetas, la tierra tirada, la nota amenazante con caligrafía de psicópata pasivo-agresiva, y el tipo solo se rascó la barbilla y me dijo, es que doña Sandra es muy sensible. Ya me lo habían comentado. Pero bueno, igual le digo algo. O sea, ¿eso era todo? ¿Le digo algo? ¿Qué tipo de liderazgo administrativo es ese? Salí frustrado, pero no vencido. Decidí que si ella jugaba a la guerrilla botánica, yo iba a jugar a la guerra legal. Revisé el reglamento del condominio que nos dieron al firmar contrato. ¿Y adivinen qué? Claramente decía que está prohibido colocar objetos en zonas comunes que obstruyan el paso o representen un riesgo. ¡Bingo! Le saqué una foto a la parte del reglamento y se la mandé por debajo de la puerta, con una nota bastante cordial. Hola Sandra, como te comenté anteriormente, esto es por seguridad y está respaldado por el reglamento. Agradezco tu comprensión. Saludos, Leo. Esa misma noche, tocaron mi puerta. Eran las 11:40 de la noche. Yo estaba viendo Brooklyn Nine-Nine en pijama, con palomitas, cuando escucho el clásico toc 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 rapidísimo, como si fuera la policía, o una tía con chisme. Abro y es ella, en bata, descalza y con una mirada que daba miedo real. ¿Tú me estás dejando papelitos por debajo de la puerta como si fuera una amenaza legal? Sandra, solo te compartí el reglamento, nada personal.
Pero tú sí puedes andar con tu música a todo volumen y nadie te dice nada, ¿verdad? ¿Qué sigue? ¿Me vas a denunciar con la Secretaría de Medio Ambiente? Mi música. Era literalmente una playlist de jazz bajito en mis audífonos Bluetooth. Pero claro, la señora ya estaba en su universo alternativo. La conversación se volvió absurda muy rápido. Me dijo que yo tenía energía masculina opresora, que mis plantas artificiales en la sala eran una burla a la vida, y que iba a invocar la energía de la tierra para proteger su derecho a la naturaleza. Yo ya no sabía si reírme o poner sal en las ventanas. Al día siguiente, todas las macetas seguían ahí, pero ahora con carteles pegados que decían: este es un espacio de sanación. Si no entiendes, no opines. La tierra no se negocia. Y mi favorita: los enemigos de la clorofila morirán lentamente. ¿Qué? Llamé a mi mejor amiga, Dani, para contarle todo porque necesitaba desahogarme. Y mientras yo le explicaba lo de las amenazas crípticas con hojas secas y lo de la invocación energética, me dijo: bro, ¿y si tiene cámaras escondidas? Esa gente suele grabar todo para su blog espiritual o algo así. Y entonces, lo noté. Encima de una de las macetas, escondido entre ramas secas, había un pequeño lente. Una cámara. No lo podía creer. ¿Me estaba espiando? Me quedé paralizado viendo el lente entre las hojas, como si me hubiera topado con un ojo humano en una maceta. Era una de esas cámaras chiquitas, tipo GoPro o espía, pegada con cinta doble cara sobre una rama falsa. Me acerqué con cuidado, porque ya me imaginaba que si la tocaba, me caía encima una trampa de cactus o algo así, y confirmé que estaba encendida. La lucecita azul parpadeaba. Le tomé una foto con el celular como prueba. Después grabé un pequeño video donde se veía claramente que estaba apuntando directamente al pasillo, es decir, justo frente a mi puerta. Y lo peor, al lado tenía otro cartel nuevo que no había notado, que decía: las plantas también observan. ¿Qué clase de vecina Black Mirror tengo? Le mandé todo eso a Dani y me contestó de inmediato: bro, esto ya es acoso. Neta. Tienes que denunciarla. Esa señora te está grabando sin tu consentimiento. Y tenía razón. Pero aún así, no quería prenderle fuego al asunto. Así que, como último intento de paz, le dejé una nota súper educada, escrita a mano, que decía: hola de nuevo, Sandra. He notado que hay una cámara instalada entre tus plantas que apunta directamente a mi puerta. Quisiera saber con qué propósito está ahí. Si es por seguridad, entiendo, pero preferiría no ser grabado. Gracias por tu comprensión. Esa misma tarde, recibí la respuesta. No en persona. No por nota. Por correo electrónico. ¿Cómo consiguió mi mail? Ni idea. Pero me escribió desde una dirección que decía madretierra2022 @, no estoy bromeando, con el asunto, sobre tu energía hostil. En el mensaje, me puso: hola Leonardo. Te aclaro que esa cámara no está para vigilarte a ti, sino para monitorear el bienestar energético de mis plantas. Estoy haciendo un experimento para comprobar si las emociones humanas afectan el desarrollo vegetal. Por favor, intenta no proyectar emociones densas cerca de mi jardín sagrado. O sea, ¿es mi culpa si su planta se marchita porque yo tuve un mal día? Y claro, la cámara seguía ahí. Así que fui de nuevo con don Rubén, esta vez con pruebas. Le enseñé las fotos, el video, hasta el correo. Y ahí, por primera vez, lo vi fruncir el ceño. Dijo: ¿te está grabando? No, eso sí ya no se puede. Mañana mismo convoco al comité. Y yo: ¿comité de qué? De convivencia vecinal. ¿Eso existe? Desde el 2016, nadie lo había usado. Pero esto lo amerita. Y así, amigos, fue como 48 horas después terminé sentado en una sala de usos múltiples, con 3 vecinos que jamás me habían dirigido la palabra, y la señora Sandra sentada al fondo, vestida de blanco, con un collar de cuarzos, y una carpeta llena de hojas que decía en la portada: evidencia de ataques vibracionales. No sabía si reír o mudarme. La junta del comité de convivencia fue, ¿cómo decirlo?, una mezcla entre La Rosa de Guadalupe, Black Mirror y una clase de yoga para adultos mayores. Éramos 5 personas, don Rubén como moderador, 2 señores del piso de abajo que creo que solo fueron por el café gratis, yo con cara de sáquenme de aquí, y Sandra, vestida como si fuera a guiar una ceremonia de ayahuasca. Traía una carpeta gorda, con separadores de colores y títulos como evidencia energética, intolerancia ambiental y hostigamiento vibracional.
No lo estoy inventando. Empieza don Rubén. Bueno, estamos aquí porque ha habido ciertos malentendidos entre vecinos. Leonardo, ¿quieres empezar tú? Y ahí tuve que explicar todo. Con calma. Lo de las macetas, el pasillo bloqueado, la caída, las notas raras, la cámara, el correo. Mostré las fotos, el video, hasta leí el mensaje que me mandó. Uno de los vecinos, el señor Francisco, me interrumpió y dijo: Oye, pero si te tropezaste o solo fue un golpecito. Como si eso hiciera la diferencia entre legal e ilegal. Entonces habla Sandra, y ahí ya fue otra dimensión. Yo no estoy aquí para pelear. Estoy aquí para defender a mis hijas verdes, que han sido víctimas del desprecio humano por siglos. Lo que Leonardo llama macetas estorbosas, son santuarios vivos. Y si una cámara ayuda a protegerlas de su energía pesada, entonces lo seguiré haciendo. Yo la miraba como si hablara en Klingon. Pero lo peor fue que el señor del 101 dijo: Bueno, mientras no te esté grabando a ti directamente, no veo el problema. Está en su espacio, ¿no? Y Sandra, con una sonrisita de bruja buena: Exacto. Gracias, Carlos. Alguien que entiende la libertad botánica. ¿Libertad botánica? Me levanté, ya harto, y dije: Esto ya no es gracioso. Me está grabando, me ha dejado notas amenazantes, y está usando un espacio común como si fuera su jardín privado. ¿Vamos a esperar a que se caiga alguien o que una planta le caiga en la cabeza a un niño? Ahí por fin habló don Rubén con autoridad. Sandra, las cámaras no están permitidas apuntando a zonas comunes. Punto. Y el pasillo tampoco es exclusivo tuyo. Vas a tener que mover tus macetas y retirar la cámara. Te lo digo como administrador, no como sugerencia. Ella no dijo nada. Solo se quedó mirándome, fijamente, como si me estuviera leyendo el aura con odio. Entiendo, así que este edificio eligió el camino de la muerte vibracional. Y se fue. Esa noche, escuché pasos afuera de mi puerta. No salí. Pero al día siguiente, vi que la cámara seguía ahí, solo que con una bolsa negra encima. Como si al taparla ya no contara. Fui directo con don Rubén y le dije: ¿Y entonces? Le di hasta el viernes para retirarla o llamo al jurídico. Ten paciencia. Pero el viernes no llegó. Porque el jueves por la noche, Sandra se desmayó en el pasillo. Cayó entre sus propias macetas. Yo fui el primero en salir cuando escuché el golpe. Estaba tirada, pálida, con los ojos abiertos. No respondía. Y sí, tuve que llamar a la ambulancia. Esa noche, juro que lo último que esperaba era terminar dándole RCP a la señora que me acusó de tener energía hostil, y que prácticamente me llamó enemigo de la naturaleza. Pero ahí estaba, tirada en el pasillo, entre sus macetas, una de las cuales, ironías de la vida, se le había caído encima. Era una con base de concreto, y por lo que vi después, le pegó justo en la cabeza. La encontré en el suelo, con los ojos abiertos, respirando muy leve y con el labio partido. Lo más impactante fue que su bata blanca estaba llena de tierra y hojas secas. Parecía una especie de sacrificio druida mal ejecutado. Mi primer impulso fue quedarme ahí parado, en shock. Pensé cosas horribles, tipo: ¿y si esta señora se muere aquí, justo enfrente de mi puerta, y la culpa de alguna forma recae en mí? ¿Y si me acusan de algo? Pero después reaccioné. Llamé al 911 con el corazón en la garganta y, mientras hablaba, me arrodillé junto a ella y traté de ver si reaccionaba. Tenía pulso, pero era muy débil. Le hablé, le dije: Sandra, soy Leo. Ya viene la ambulancia. Quédate conmigo, ¿ok? Y aunque no me respondió, algo en su expresión cambió. Como si, a pesar del delirio, reconociera mi voz. O al menos entendiera que no la iba a dejar ahí tirada. A los 7 minutos, que me parecieron media hora, llegó la ambulancia. Los paramédicos la revisaron, le hicieron algunas pruebas rápidas, y la subieron en camilla. Uno de ellos me preguntó: ¿es familiar tuya? Vecina, respondí. Y no muy amiga, digamos. Pues menos mal que la encontraste. Tenía el azúcar por los suelos. Si pasaba más tiempo sola, se nos iba. Después me enteraría de que Sandra era diabética, y que aparentemente, en su afán de limpiarse energéticamente, había dejado de tomar sus medicamentos porque estaba ayunando para que la tierra la guiara. No lo estoy inventando. Me lo dijo la misma Sandra, días después, en una conversación que todavía no termino de procesar. Pero antes de llegar a eso, hablemos del día siguiente al accidente.
Desperté con la cabeza hecha un lío. Había dormido mal, con la adrenalina todavía a tope, y me sentía raro. Como si hubiera cruzado una línea invisible. No podía evitar preguntarme si algo de esto era mi culpa. ¿Había presionado demasiado con el tema de las macetas? ¿Y si esa noche salió a moverlas por lo que dijo don Rubén, y por eso se descompensó? Me debatía entre ese pensamiento y la lógica, no soy responsable de sus decisiones. Pero algo en mi estómago me decía que esto no iba a terminar ahí. Y tenía razón. A media mañana, me tocaron la puerta. Pensé que era el del gas, pero era otra señora, más o menos de la edad de Sandra, pero muy distinta en todo lo demás, ropa sobria, cara seria, voz seca. Tú eres Leo, ¿verdad? Soy Verónica, la hermana de Sandra. Ah, sí. ¿Cómo está? Ya más estable. Me pidió que te entregara esto. Y me dio un sobre. No uno normal. Uno hecho a mano, con papel reciclado y flores prensadas. Olía a lavanda. Lo abrí cuando se fue. Adentro había una carta, escrita con tinta morada, en cursiva. Y decía: Leo, la naturaleza te puso en mi camino por una razón. Esta caída no fue accidente, fue una limpieza. Sentí que algo me golpeó, sí, pero también que algo se abrió dentro de mí. No voy a negar que al principio te vi como una amenaza. Pero ayer, cuando escuché tu voz mientras flotaba entre sombras, supe que no eras enemigo. Gracias por no dejarme morir. Voy a retirar mis plantas del pasillo. Y la cámara. La lucha vibracional puede esperar. Sandra. No sabía qué sentir. ¿Eso era una disculpa? ¿Una advertencia? ¿Un poema? ¿Una revelación espiritual? ¿Una amenaza pasivo-agresiva redactada por una bruja reformada? Pero algo cambió desde ese día. El pasillo empezó a despejarse. Poco a poco, como si cada día Sandra dejara ir una planta, una piedra, un cuarzo, una cámara. Y por primera vez, en mucho tiempo, no me tropecé saliendo de casa. Pasaron 3 días. El ambiente era raro. Tranquilo, pero con ese silencio incómodo de cuando una guerra termina y nadie sabe si firmaron la paz o solo están tomando aire para la siguiente batalla. Hasta que el lunes, me encontré con ella. Lunes, 7:18 de la mañana. Me topé con Sandra en el pasillo. Yo salía con mi termo de café en la mano, medio dormido, pensando en que probablemente me iba a topar con su hermana otra vez. Pero no. Era ella. De pie, sin bata blanca ni cuarzos. Con ropa normal, jeans, una blusa azul y una cola de caballo. Y, lo más raro de todo, una sonrisa leve, casi humana. Hola, Leo, me dijo, como si fuéramos viejos conocidos en una novela de sobremesa. Hola, le respondí, con ese tono torpe de quien no sabe si esperar un abrazo o un hechizo. Hizo una pausa, y luego soltó. Quería verte cara a cara. Ya no solo por la carta. Yo me quedé parado como un NPC bugueado. Ella siguió. Estuve pensando en todo. Y sí, me obsesioné. No solo con las plantas. Con todo. El control, el pasillo, las vibras. Me refugié en eso porque me sentía sola. Y en algún lugar retorcido de mi cabeza, necesitaba un enemigo que justificara cómo me sentía. No supe qué decir. Me la quedé mirando. No se me ocurrió nada mejor que... las plantas estaban muy bonitas. O sea, la del helecho ese, estaba chida. Se rió. Por primera vez desde que la conocí, se rió de verdad. Esa se llama Camila. Era la más dramática. Se secaba si no la mirabas. Nos quedamos un momento en silencio. El tipo de silencio que no incomoda, sino que acomoda algo. Algo que había estado torcido. Después ella me dijo. Ya retiré la cámara. La rompí, de hecho. Y le pedí a Verónica que me ayude a llevar las plantas al techo, donde sí hay permiso para ponerlas. Estoy tratando de empezar de nuevo. Asentí. Sentí algo parecido al alivio, pero también un tipo raro de empatía que no esperaba sentir por alguien que me dejó una nota diciendo que los enemigos de la clorofila morirán lentamente. Si necesitas ayuda para moverlas, avísame, le dije, sin pensarlo mucho. Me miró como si no supiera si estaba bromeando o no. Luego asintió. Te lo voy a tomar en serio. Aunque si Camila se cae, no te va a perdonar. La conversación terminó ahí. Me fui al trabajo con una sensación rarísima, como si hubiera pasado por una montaña rusa emocional y al final alguien te abrazara en la fila de salida. Esa semana fue tranquila. El pasillo siguió despejándose. Cada día, una planta menos.
No había cámaras. No había carteles raros. Hasta el incienso se había ido. Y yo pensé, bueno, al fin paz. Hasta que pasó lo del domingo. Ese domingo, estaba haciendo limpieza general. Ya sabes, música a todo volumen, trapos con vinagre, desempolvando lugares que ni recordaba que existían. En algún momento salí al pasillo a sacudir una alfombra, y vi algo frente a la puerta de Sandra. Era una caja. De madera. Rústica. Con quemaduras en los bordes y un símbolo extraño dibujado encima con marcador dorado. Algo entre una espiral y una flor de loto derritiéndose. Toqué la puerta, curioso. Nada. Volví a tocar. Tampoco. Pensé que tal vez no estaba, pero la ventana de su sala estaba abierta. La caja seguía ahí. Sin nombre, sin remitente. Pesaba bastante. No hacía ruido. Y sí, lo sé, debí haberla dejado ahí y no tocarla. Pero no soy tan sabio como me gusta creer. Cuando finalmente ella abrió la puerta, no parecía sorprendida. Solo la miró, la recogió sin decir una palabra, y me dijo: «No debiste verla». Y cerró la puerta en mi cara. ¿Perdón? No supe qué hacer. No pude dejar de pensar en esa caja todo el día. ¿Qué tenía? ¿Por qué dijo eso? ¿Quién se la dejó? Esa noche, alguien volvió a tocar mi puerta. Muy despacio. Toc, toc, toc. Abrí. Era Sandra. Pero se veía diferente. Ojerosa. Pálida. Y con una expresión que no sabía si era miedo o trance. Leo, necesito pedirte un favor muy grande. Algo que no quiero pedirle a nadie más. Porque fuiste el único que me vio cuando pensé que me iba a morir. El único que me ayudó. Tragué saliva. ¿Qué pasa? ¿Podrías quedarte conmigo esta noche? No es nada raro. No te preocupes. Es solo que abrí la caja. La manera en la que lo dijo, el tono, la forma en que bajó la voz al final, no sé cómo explicarlo. No sonaba como Sandra. Ni como la Sandra mística ni como la Sandra arrepentida. Era otra cosa. Y no estoy seguro si fue la curiosidad o el sentido de humanidad, pero dije que sí. Y crucé el umbral de su puerta por primera vez. Esa noche, crucé la puerta de Sandra. Y aunque había pasado frente a su departamento 1000 veces, nunca me imaginé lo que había adentro. No era lo que esperaba. Nada de lo que imaginaba. No había altares ni un mini jungla interior. No había incienso flotando en el aire ni mantres sonando de fondo. Era normal. Un sofá viejo pero limpio. Una mesa de madera con una planta pequeña encima, sí, Camila, libros apilados en una esquina, y una foto enmarcada de dos mujeres jóvenes abrazadas. Una de ellas claramente era Sandra, aunque más joven, más alegre, con el pelo suelto y los ojos brillantes. La otra, me enteraría después, era su pareja. Lo que me impresionó más no fue lo que vi, sino lo que no vi. No había rastro de la Sandra que conocí. Ninguna nota de flujo vibracional, ningún cristal cargando energía lunar. Solo una mujer, agotada, sosteniendo una taza de té con las dos manos como si le diera miedo soltarla. Nos sentamos. Silencio por unos segundos. Luego, sin mirarme, empezó a hablar. La caja no era para mí. Bueno, no directamente. Era de Lucía, mi pareja. Ella falleció hace 2 años. Cáncer. Me la mandó su hermana, la encontró cuando estaban vaciando una bodega. Eso me dejó mudo. Lo siento, no lo sabía, murmuré. Asintió, sin lágrimas, pero con una tristeza que se respiraba. Ella era botánica. Lo de las plantas era algo que compartíamos. Pero después de su muerte, todo se fue de control. Empecé a aferrarme a las cosas. A las plantas. A la energía. A lo único que me quedaba de ella. Y me perdí. Guardó silencio. Luego, como si necesitara hacerlo rápido antes de arrepentirse, fue por la caja. La puso sobre la mesa, frente a mí. ¿Quieres verla? Asentí. No dije nada. Solo asentí. La abrió con cuidado. Dentro había cosas sencillas, pero cargadas de significado. Una libreta con dibujos de plantas, recetas de infusiones naturales, fotos Polaroid de viajes a bosques, hasta un mechón de cabello amarrado con un listón rojo. Pero lo que más llamó mi atención fue una hoja suelta, escrita a mano. Si estás leyendo esto, es porque el jardín ahora es tuyo. No dejes que se marchite en el miedo. Las raíces necesitan sombra, pero también luz. Si te pierdes, vuelve a plantar. Si duele, riega. Si no sabes qué hacer, habla con alguien. No todo se sana sola. Sandra no hablaba.
Solo miraba ese papel como si lo estuviera escuchando, no leyendo. Como si fuera una voz viva. Lucía me conocía demasiado bien, dijo, apenas audible. Sabía que me iba a encerrar. Que iba a buscar controlar todo. Y tenía razón. La miré. Esa era la primera vez que la veía completa. No como la vecina rara, no como la bruja loca de las macetas, no como la señora que me dejó notas pasivo-agresivas. Era una mujer que amó y perdió, y que no supo qué hacer con ese vacío. Así que lo llenó con tierra, rituales, y paranoia. Pasamos un buen rato en silencio. No incómodo. Uno de esos silencios donde las cosas se colocan en su lugar sin necesidad de palabras. Luego ella me dijo, gracias por quedarte. De verdad. Y por alguna razón, le respondí, gracias por confiar. Por abrir la caja, y la puerta. Esa noche no dormimos. Hablamos de todo. De Lucía, de las plantas, de la cámara, que, por cierto, nunca grabó nada realmente útil porque la batería murió los primeros días, del pasillo, del día que me caí, de la carta rara, de la junta del comité que parecía sketch de comedia. Y al amanecer, antes de irme, me dio algo. Una pequeña maceta de cerámica, con un brote apenas visible. Se llama Hada. Es un esqueje de una de las primeras plantas que Lucía me regaló. Cuídala. La tengo en mi ventana desde entonces. Ha crecido más lento de lo que esperaba, pero fuerte. Como si estuviera agarrando confianza. Con Sandra, seguimos siendo vecinos. No somos mejores amigos, ni vamos a desayunar juntos los domingos. Pero nos saludamos con una mirada que lo dice todo. A veces, cuando paso por el pasillo y la veo podando alguna planta en su nuevo rincón del techo, me saluda con la mano y yo le devuelvo el gesto. Y sí, hay días en que aún me pregunto si todo esto pasó realmente. Porque empezó con una caída tonta y una guerra de macetas, y terminó con dos personas completamente rotas compartiendo una noche de catarsis, una caja misteriosa, y una pequeña planta llamada Hada. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían cruzado esa puerta? ¿O habrían dejado que la historia terminara en la caída y ya? ¿Vale la pena darle segundas oportunidades a la gente, incluso cuando parecen imposibles? Gracias por escuchar la historia completa. Nos vemos en la próxima, si no me cae otra maceta.